Torno, licenciado en Economía, máster en Finanzas, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, ex integrante del Consejo Asesor Presidencial y en este momento con nosotros. ¿Cómo está, Fausto? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos un día como hoy, básicamente porque hay un montón de cosas lindas para aprender de este presupuesto nacional. Primero y principal, ¿lo pudiste ver aunque sea por arriba? Sí, algo. Estamos empezando a verlo más profundamente, pero sí. Bueno, digamos, si tuvieras que decirnos, yo siempre digo que los presupuestos obviamente son la ley madre, hablan de digamos, de las prioridades de los gobiernos y obviamente también son básicamente mentirosos, porque digo, si nos tenemos que meter en detalle, siempre los pronósticos de los ministros de Economía de turno son mucho más optimistas que realistas. Sí. Ahora bien, de acuerdo a los últimos, digamos así, presupuestos que tenemos memoria, que son los últimos de Guzmán, los anteriores de los distintos ministros de Macri, etcétera. ¿Cuál nivel de realismo le das a este presupuesto en comparativo? A ver, más o menos el mismo, pero un poquito, te le diré un plus por el hecho del equilibrio fiscal, ¿no? El gran problema de los otros presupuestos es que no te definían efectivamente cuál era el déficit fiscal que esperaban. Y a veces terminaban siendo peores de lo que se habían presupuestado, ¿no? En este caso, el gobierno dijo, yo mantengo el equilibrio fiscal en cero, mantengo el resultado fiscal en cero, y después el resto es para discutir. Me parece que esa es la estructura. Perfecto, eso digamos es un upgrade. Vos decís es un upgrade. Con el Macri también, el último de Macri también era de esas características, ¿eh? Y terminó como el culo. ¿Qué? Pero terminó como el culo, digo, porque en realidad él después no Sí, después se fue toda la economía. Se fue a la mierda. Pero el 2019 cerró con un superávit primario de medio punto del PBI prácticamente, ¿no? Sí. Pero, no te estoy preguntando si vos estás de acuerdo o no con... No, pero digo que... Es increíble, por ejemplo, esto que dice, que no sé, que la inflación va a ser del 1.2... No, esa parte, por eso digo. Acá, a ver, primero hay que empezar para aprender el presupuesto. ¿Qué es lo que hay que leer primero? Sí. ¿Qué es lo que te interesa primero? Primero tienes que leer los resultados fiscales. Al fin y al cabo, ¿cuánta plata va a necesitar el gobierno? ¿Le sobra plata? ¿Le alcanza la plata? ¿O cuál es el objetivo? ¿Va a gastar más de lo que le ingresa o va a gastar lo mismo? Eso es lo primero que tenés que mirar. Entonces, la primera variable que los economistas miramos es esa, el número final, al final de todo, cómo empezás por atrás, ¿no? Al final de todo, ¿cómo piensa el gobierno que va a hacer las cosas? En el caso de Milei, ese número está fijo, cero. Exacto. Fiscal. El último de Macri, por eso digo, también tenía un número que era de acorde al acuerdo que tenía en ese momento con el FMI, y eso se cumplió. Después, y no se cumplió. Sí, se cumplió. Ah, se cumplió. Después viene, en la época de Guzmán, bueno, no se cumplió nada, ni siquiera la última línea, porque fue la pandemia el primero, el segundo más o menos sí, un poco mejor, pero no estaba muy enfocado en eso. Y el de Massa, el último de Massa, imposible. No se cumplió nada. Imposible. Pero primero empiezo por la última parte, por el final, el resultado fiscal como no. Después la segunda línea, el resultado primario, que es antes de pagar intereses de la deuda, porque sí. Digo, bueno, por lo menos sobre los intereses de la deuda puede pasar que el mercado se complique y te cueste más conseguir deuda, entonces vamos a ver cómo sea el resultado primario. Y después ven los gastos y los ingresos, ¿no? Esa es la estructura como uno debería mirar. Está bien, pero vamos sobre esto, digo, lo que a mí me queda claro es que si ingresaron 100, no importa si me alcanza o no para pagarle a los jubilados y todo lo otro. Lo que yo sí sé es que de los 100 que me ingresaron voy a sacar lo que necesite para pagar la deuda. Eso queda claro. Exactamente. Perfecto, entonces eso ya lo retiran y ya está. De lo que queda, ahí viene el ida y vuelta entre lo que prevén que vaya a entrar y lo que ellos piensan devengar. ¿Esto es así? Claro, básicamente a mí me ingresa 100, voy a sacar lo que tengo que pagar interés de la deuda. En el presupuesto en particular ahí también tiene un truquito, con los intereses de la deuda, porque hay mucho interés capitalizado.
eso significa que los intereses que están mirando son bajos, ¿no? Los pagos de intereses. Estamos bajando los intereses, no tanto porque no se paguen los intereses, sino que se capitalizan en la deuda. O sea, sí, algo medio técnico, pero bueno, ellos lo miden de una manera que uno lo puede tomar entre pinzas, para decirlo. Sí, porque te lo explica fácilmente. Yo te puedo decir, che, te pido prestado a vos, Nancy, 100 pesos. Y te voy a decir, te pago una tasa de interés del 10% por año. Sí. Pero puedo hacer dos cosas, te puedo pagar los 10 pesos cada año. O te puedo pagar 11 para empezar a achicar la deuda. O te puedo decir, no, en vez de pagarte todos los años, lo que voy a hacer es esos 10 pesos te lo acumulo en el interés. O sea, a fin de año te debo 110, y al fin del otro año te debo 120, y así sucesivamente. Entonces, va creciendo la deuda, pero no te pago intereses. Cuando tenga que cancelar la deuda, hay que pagar el capital y todos los intereses acumulados. Eso es capitalizar intereses. Eso no queda claro en este presupuesto. No, a ver, lo que queda claro es que gran parte de la deuda argentina de corto plazo, como las LECAPs, capitalizan intereses, y posiblemente la baja en el pago de intereses que tiene el presupuesto es por ese motivo, ¿no? Queda claro. Porque tiene una baja en pago de intereses. Exactamente. La otra cosa que te pregunto es la siguiente. Ellos piensan duplicar la plata que les ingresa por exportaciones. Sí, derecho de exportación. Por derecho de exportación. Y ya avisaron, porque hizo mucho ruido en el mercado, ya dijeron, no vamos a aumentar las retenciones. Solo que, digamos, este año, como se habían, digamos, pagado retenciones previamente, que fue algo de lo que hizo Massa antes de irse, ¿no? Etcétera, etcétera, y bueno, todo esto. ¿Vos crees que este número que ellos ponen es creíble? Otra, en cuanto... Yo lo pongo de esta manera, para mí hay un problema ahí, no con ese número en particular, sino con todas las proyecciones de impuestos y recaudación por el tema de la inflación y el tipo de cambio que tiene metido el presupuesto. Claro. Entonces, lo de las retenciones es así, o sea, el dólar soja último de Massa le chupó recursos al Estado Nacional, que este año no lo tuvo. Entonces, claro, cuando el año que viene, que va a ser más normal, se genera un salto de recaudación. Pero ahí el gran problema es que ¿cómo se calcula la recaudación a grandes rasgos? Entonces, ¿cuánto va a crecer la economía? ¿Cuánto va a haber de inflación? Si son bienes que ajustan por inflación, impuestos que ajustan por inflación, y cuánto va a haber de devaluación. Entonces ajustan y ahí el presupuesto tiene un tipo de cambio a fin del año que viene de 1.200 pesos, 1.207, que es más bajo que el tipo de cambio que tenemos hoy en el mercado. Sí, el cambio oficial, digamos, el blue, para decirlo de alguna manera. Claro, bueno, pero ahí la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a ir con el cepo todo el año que viene? ¿Sí o no? Eso no queda claro. Tampoco lo pueden decir. Entonces, a ver, otra vez, el cepo que distorsiona toda la economía también está distorsionando este presupuesto, porque el gobierno no te puede decir, no voy a salir del cepo y el tipo de cambio se va a ir a 1.300 porque salí del cepo. Porque automáticamente todo el mundo sabe, bueno, va a salir del cepo cuando. Claro, y enseguida se atesoran. Queda clarísimo. Ahora, Fausto, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, voy a mantener el tipo de cambio oficial, asumiendo una inflación del 18% el año que viene, y devalúo el 18%, todo igual. Dado las expectativas de los economistas que se publican en el Banco Central, esos números parecen muy bajos, muy optimistas, ¿no? Incluso la inflación de este año, cómo termina este año. Claro. Eso te iba a decir, porque te digo, que subestimando los recursos. Claro. Eso es lo que te iba a decir. La otra cosa es la siguiente. Ojalá que tenga razón, porque obviamente, digamos, sería que las cosas están andando un poco mejor, por lo menos. La inflación siempre le pega más al más pobre, con lo cual todo lo que sea expectativa de baja inflacionaria, no me importa si la logró Milei, pero para mí está buena. Digo, en ese sentido, la expectativa inflacionaria del 1.2, 1.4 más o menos para este verano, a mí me parece realmente que ojalá que lleguemos, pero no es lo que ustedes, o sea, los analistas privados vienen diciendo. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo como medio optimista en todos aspectos. Ahora, eso implica que subestimar los recursos y también obviamente que subestimar los gastos. Claro, y eso te iba a decir, ahí en los gastos hay otro tema. Mirá lo que me decían ayer, que yo me parece que es interesante. El presupuesto prevé que la Argentina va a crecer un 5%, la famosa recuperación. Y no prevé que vayamos a gastar más en importaciones, cuando
inexorablemente para que haya un crecimiento, importás más porque nosotros hay un montón de cosas que tenemos que importar para hacer acá, ¿se entiende? Obviamente. Y eso o está mal calculado o nos están mintiendo en la proyección de crecimiento. No, la proyección de crecimiento no, me parece para ir un poco más al lado optimista, pero tampoco tan fuera de lugar. Yo creo que ahí tienen un problema, que volvemos al tema de cepo. Como siempre toca el tema del cepo. Vos para acumular cierta cantidad de reservas, hacer frente a la deuda, demostrar que podés pagar la deuda, tenés que tener más reservas. Claro. Ahora, si no tenés salida del cepo, la única fuente de acumulación de reservas es el balance comercial. Total. Entonces tenés que mostrar un mayor balance comercial para acumular más reservas. Viene por ahí, me parece, la mano. Bueno, y te voy a decir otra cosa que también me parece que es interesante tenerla en cuenta. Perdón, si vos tenés un aumento, si vos salís de ese, posiblemente tengas un aumento muy grande de las importaciones, no, chicos. Claro. Entonces, otra vez, como no podés mostrar que querés salir del cepo, no sabemos si no quieren mostrar que no quieren salir del cepo o no van a salir del cepo, ¿no? No sé cuál es la dos en realidad. A esta altura yo estoy más cercana a lo que piensa Cavallo, que todo este análisis hace que no vamos a salir del cepo hasta el 2026 por lo menos. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, es una opción. No, tampoco tengo muchos argumentos para rebatirlo. Entonces, claro. Es como Y decir, la otra cosa, Fausto, es la siguiente. Claramente volvimos a ser caros en función de los países vecinos. Quieras o no, este verano va a haber una desbalanza comercial por el tema turismo de 2.000, 3.000 palos, por lo menos, en términos de la cantidad de turistas que ingresan a la Argentina versus la cantidad de turistas que se van de la Argentina. Sí. No sé, vamos a ver, yo cuando veo los números de qué tan caro estamos, es raro los números que dan, porque da que estamos muy caros en algunas cosas y muy baratos en otras. Sigue dando eso, o sea, hay una historia. Sí, muy barata en términos de salario, seguro. En salarios, algunos servicios como hotelería y restaurantes seguimos estando baratos, si no vas a un premium. En ropa estamos súper caros. En productos... En comida, yo estuve en Europa y te digo la verdad, me costaba ir a comer más o menos como acá. Y en Europa, con los salarios de Europa. Sí, pero a ver, comparado con los vecinos estás caro en comida. O sea, a ver, en Argentina vos podés comer relativamente bien, más o menos a buen precio. Y eso se sigue manteniendo, pero en alquileres no. Entonces, estamos mezclando los precios. Pero sí, posiblemente vas a tener más turismo hacia afuera, porque está... Del argentino que se va afuera, ¿se entiende? Del argentino que se va afuera. El argentino, claro, digamos, o sea, tenés 2,50. Es decir, ¿qué me voy? ¿Alquilar una casa en Mar del Plata o me voy a Florianópolis? Está el que dice, no, digamos, Punta del Este ni te digo, que hasta hace 2 años era prohibitivo, 2, 3 años, los que van siempre, a eso los descontamos, pero el resto, te estoy diciendo, el que dijo, bueno, me voy a Cumelén, qué sé yo, ¿me entendés? Me voy al sur o me voy a lo que sea y no, listo, vuelven a ir a Miami, vuelven a ir, obviamente, a destinos como Brasil, claro, Chile. Sí, a medida que mejora, a medida que Argentina se vuelve a ir encareciendo, que ojo, tampoco, Argentina no era un país tan barato como estábamos, ni tan caro como pudo haber sido al final de convertibilidad. Pero lo que sí es que no es razonable lo que sí, a medida que se van encareciendo y normalizando Argentina, bueno, algunas cosas empiezan a ser más caras, digamos. Y como todo el salario no se recuperó del todo, algunas cosas están más baratas, pero bueno, sí, es así, y va a pasar, o sea, como si vos, aunque por ahí no sea una horda de viajeros hacia afuera, va a haber más que... Pero es plata, todo eso es plata, eso es lo que te digo, claro, dólares sí. Básicamente, que es lo que uno a simple vista ve que claramente el mercado no los está haciendo. Y por otro lado, Fausto... Ojo, ahí después hay que ver después si eso ahora te pega, porque lo que pasó el año pasado y que está pasando ahora es que te conviene más como turista usar dólares net que usar dólares turista, ¿no? Sí, obviamente. La otra cosa, Fausto, que es la siguiente, uno de los grandes temas de discusión respecto al presupuesto tiene que ver con que también utiliza las prerrogativas que le da el DNU famoso y la ley que le dieron de emergencia económica para decir, bueno, hasta ahora era el 6% en educación, ahora ya esto no es el número mío, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vos crees que van a ser discutidas en el Congreso? ¿Suman, restan a todo el resto? Yo creo que sí van a ser discutidas en el Congreso. No me está dentro del presupuesto hay algunas
líneas para discutir, ¿no? Para que la oposición salga ganadora, ¿no? de algún tema. Yo creo que el gobierno lo que no va a querer es que haya déficit, pero me parece que debe haber algunos lineamientos ahí como para que la oposición saque una negociación ganadora. Yo lo haría, por lo menos. Más que discusión, más que la oposición más amigable, para amigable, que, para que digan, ay, logramos que cambiaran esto, logramos que vuelvan al 6%. Vos decís que es un engaña pichanga. Dijimos, sacamos esto de acá. Yo lo haría, si fuera mi ley, que tengo poco, creo que lograr que alguno de mis, digamos, de mis acompañantes, claro, totalmente, tenga alguna victoria grande, yo lo haría. Y por última, Fausto, ¿a vos digamos, lo viste bien el discurso presidencial del domingo? ¿Te pareció con sabor a poco? Ya que él era economista, no se podía haber metido un poquito más en los números. ¿Por qué crees que él eligió un discurso de ese estilo? Mira, me parece que fue un discurso presupuestario pero político. ¿En qué sentido? Quiso fijar políticas presupuestarias y las fijó en 2 líneas. No se va al default y no hay déficit fiscal. Esas son las 2 líneas que dejó, ¿no? Y me parece que la tercera línea me gustaría que bajáramos más el gasto. Pero bueno, la de los gobernadores. Sí. Pero me parece que lo que quiso hacer es dar un discurso que marcara claramente ideas presupuestarias básicas que tiene, ¿no? Que de ahí no va a salir. Equilibrio fiscal y no hay default. Exactamente. Y eso fue el discurso. Bueno, los mercados relativamente lo tomaron bien. Y bueno, porque le está diciendo, bueno, la deuda argentina tiene que revalidarse, ¿no? O sea, va a tener... No hay riesgo de default, se va a pagar la deuda, se va a ser responsable en ese sentido, y eso es una buena señal. Que es lo único que importa, digamos, en este contexto. Es terrible porque, obviamente, yo tengo otra mirada, ¿no? De lo que es el país. Para mí vale tanto la deuda contraída con el Fondo Monetario, que en todo caso somos corresponsables, porque fue una deuda claramente irresponsable, dada por el Fondo y tomada por la Argentina. Y hay otra deuda que tiene que ver con la deuda interna, pero bueno, es una discusión a más largo plazo o una discusión política, no es como lo toman. No, que en realidad, bueno, de hecho creo que mi ley medio atacó ese punto. No me di cuenta. Sí, porque lo que dijo es, la única forma, básicamente, lo que dijo es, para bajar el peso de la deuda hay que ser responsable fiscalmente y no defaultear. Cualquiera de esas cosas lo que hace es que después cada vez pague más deuda. Y tiene un punto, si vos, Argentina hoy paga una tasa entre el 12%, que tiene salido marcado, entre el 12 y el 18%, sí que salió marcado porque reventó tantas veces la deuda que, bueno, ahora no cobran eso. Obvio. Si vos querés bajar el peso de la deuda en la economía y tenés que ser responsable para la deuda. Queda claro. Eso es lo que dijo en ese punto. Está bien. Bueno, me parece bien. Fausto Spotorno, con su lectura, obviamente, de lo que es el nuevo presupuesto nacional, lo que se llama la ley de leyes y que claramente sienta las bases de lo que piensa el gobierno para el próximo año. Muchísimas gracias. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. Nancy Pasos En Radio 10. Radio 10. Siempre noticias.